La sesión abrió con quórum reducido de 42 diputados y únicamente se aprobó el orden del día para continuar con la interpelación del ministro de Desarrollo, Raúl Romero, y luego entrar a conocer la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. Sin embargo, esta no se desarrolló a falta de más de 100 diputados. Bueno, mire, hoy creo que agradecer primero a los diputados que nuevamente se hicieron presentes, porque ayer se manifestó ese deseo, esa intención de poder avanzar con el tema de la elección. Se emocionó el poder cambiar de punto para poder entrar a conocer inmediatamente la elección de Cortes. Sin embargo, el Congreso de la República, en cumplimiento de lo que establece la ley, recibió diligencias de antejuicio de parte de la Corte Suprema de Justicia y estamos obligados a darlas a conocer al Pleno. Ayer, cuando se iba a realizar ese punto, pues vimos la reacción, y creo que todo el pueblo de Guatemala fue testigo de la reacción de parte de algunos diputados que sin argumentos vinieron a hacer un show, un espectáculo y un abuso aquí en la mesa de junta directiva. La sesión continuó en la gran sala Efraín Recinos del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. Debido a que el Ministerio Público sigue con las pesquisas en el Congreso de la República tras el incendio provocado por manifestantes. El presidente del Congreso, Alan Rodríguez, señaló que aún no se tiene el cálculo de las pérdidas en dirección legislativa, Salón del Pueblo y demás áreas afectadas. No hay ningún cálculo aún. Sabemos que son incalculables por los murales, por los documentos históricos, las iniciativas de ley y decretos que están en dirección legislativa y que esperamos pues que la mayoría estén en buen estado, pero no sabemos aún hasta que no se ingrese a poder corroborar esto. Bueno, es evidente, específicamente, Sandy, que aquí algo falta, ¿verdad?, para que el Congreso de la República pueda trabajar de una manera adecuada. Sin duda alguna, Julio, vemos que ante distintas situaciones que se han generado, distintos descontentos, movimientos, algunos diputados han llamado al diálogo y a que prevalezca esa reconciliación nacional, pero sabemos también que es importante que el ejemplo lo den ellos también. Así es, el ejemplo lo tienen que dar ellos y para ello vamos a empezar con el apoyo de nuestra producción, con unos datos que usted va a encontrar en pantalla para que iniciemos este análisis. ¿Será posible precisamente hablar de reconciliación dentro del seno del Congreso de la República? Pues veámoslos por favor para iniciar, como les decía, con el análisis. ¿Sabe usted que es evidente, Sandy, que la sociedad guatemalteca en todos sus niveles y ámbitos necesita una reconciliación de cara a un mejor futuro? La reconciliación en sí debe abarcar inclusive al sector político guatemalteco y por supuesto dentro de al corazón de la política en Guatemala, que es el Congreso de la República. Muchas veces, Sandy, hemos visto una división, ya sea por intereses sectoriales, intereses particulares, ideologías, lo que sea, más que una unión dentro del Congreso por temas de interés nacional. Y en ocasiones también estas divisiones se han tornado tan personales entre los diputados que se olvidan que representan a sus electores y dan simple y sencillamente un espectáculo bochornoso como lo que sucedió en la sesión plenaria del día de ayer, donde el presidente del Congreso llama a la reconciliación, luego que los dos diputados por poco llegan a los puños, ¿eh? Qué difícil, Julio, porque en la mayoría de las legislaturas se dan algún tipo de incidentes. Siempre queda marcado algún diputado por los bochornos que hizo, por este tipo de actos y no destaca entonces la labor legislativa y eso es complicado porque sabemos que al final el pueblo los elige para que realicen eso, un trabajo legislativo, para que velen por ellos y los representan también en el Congreso de la República. Por lo tanto, deben realizar una política de altura, Julio. Una política de altura y una política que no olvide, obviamente, el trabajo por el interés en el bien común de sus electores, ¿verdad? Sí. Hablar de reconciliación tiene que ser olvidarse de ideologías políticas. Hablar de reconciliación dentro del hemiciclo significa precisamente la idea que tú llevas, es decir, el hecho de que despojados del tema de cada uno que representa un partido político, los diputados antes que nada son guatemaltecos y esa debería ser la palabra que los debería de llamar a la reconciliación literalmente nacional por ser el corazón de la política en Guatemala. Exacto, en muchas ocasiones se antepone la influencia política de los partidos
ante la necesidad también a veces de la nación. Y recordemos que una situación es que sean parte del partido y otra representantes de un pueblo. Son dos cosas que al final se tienen que separar, Julio. Sí, Sandy, yo creo que es evidente también que dentro del tema del Congreso de la República faltará a futuro para Guatemala cambiar muchas cosas. Es decir, independientemente de los partidos políticos, ideologías e intereses que puedan representar cada uno de ellos, recordar siempre que representan a su pueblo, a su distrito, a sus electores, pero por sobre todo recordar una situación. Los diputados de cualquier Congreso de la República, en cualquier país, lo que tienen que ser son ejemplos, es decir, un ejemplo de unidad, un ejemplo de nación, un ejemplo de cómo legislar, pero yo a veces pienso, fíjate, Sandy, que también los requisitos para ser diputado en Guatemala es que son demasiado mínimos, ¿verdad? Sí, totalmente mínimos. Debería de elevarse. Se da también por el tema que todo el mundo, todos podemos optar entonces si tenemos la oportunidad de participar políticamente, pero deberían de existir ciertos perfiles también que se debería de llenar para que exista un Congreso de altura. Y vemos que situaciones como estas, como las peleas que se dan, donde no impera el diálogo, para nada, es lo que los electores no queremos. Nosotros no los elegimos para que vayan a hacer el ridículo prácticamente. Y por eso también vemos la debilidad que existe en el sistema político, Julio. Tienes toda la razón, Sandy. Y por eso voy a pedir, por favor, a nuestra producción acá en A la Medida que podamos ver los otros datos que hemos preparado para usted. Ahí los tiene en pantalla. Fíjese usted esta situación que es distinta, ¿verdad? Es evidente, fíjense, que el sistema político guatemalteco es obsoleto. ¿Por qué? Porque aquí los partidos políticos a veces tienden a ser bastante disfuncionales, ya que en muchas ocasiones prevalecen, como dijimos, intereses de todo tipo, desde lo económico, lo particular, hasta lo ideológico. No existe un verdadero partido político en el sentido estricto de la formación, Sandy, y de la educación ciudadana. Y obviamente, pues tampoco lo demuestran los diputados en muchos casos. Y sobre todo una formación para los jóvenes, a los cuales habría que involucrar también dentro del tema político, porque al final de cuentas todos terminamos haciendo política con el simple relacionamiento unos con otros. El Congreso de la República necesita, Sandy, despojarse de los intereses ya mencionados y centrarse en realizar su trabajo de una manera seria, de una manera asertiva, en beneficio del país. La reconciliación nacional empieza en casa, con cada uno de nosotros, pero también, Sandy, debe trasladarse a los centros educativos, debe trasladarse a las empresas, a los trabajos, a todo ámbito y consecuentemente, de manera imperativa, diría yo, debe evidenciarse en la vida política de nuestro país. De lo contrario, hablar de un Congreso reconciliado, independientemente de ideologías y de partidos, trabajando por una Guatemala que es un objetivo único, va a ser muy difícil y muy complicado. Demasiado complicado, Julio. Es importante que el diálogo prevalezca ante todo, que se busquen los acuerdos, no de manera a mis intereses, sino a los intereses, repito, de la nación. Buscar entonces el seguimiento, buscar ir favoreciendo a los distintos grupos vulnerables en nuestro país y poder transformar el Congreso también. Yo creo que los diputados tienen un gran trabajo que realizar y sobre todo también ese compromiso que deben ir reafirmando con las personas que los eligieron, pero sobre todo con el país. Así es. Así que ya como un corolario para este tema, el llamado a cada uno de los 160 diputados es a trabajar por el país, a sentirse los primeros guatemaltecos y a trabajar también por algo, que es lo que tanto necesita este país: la paz, la construcción de una nación sólida y la reconciliación nacional que empieza con ustedes dentro del Congreso de la República. Así que a dar el ejemplo. Vamos entonces a una pausa, Sandy, ¿te parece? Así es, Julio, pero cuando regresemos hablaremos de la vacuna anti-COVID, cómo va el avance y también cómo Guatemala se está preparando. Me parece muy interesante, a usted seguramente también, así que por favor no cambie, pero recuerde una cosa, nosotros somos A la Medida.